Yo tenía 13 años. Bueno, cuando empezó el movimiento yo estaba en primero de secundaria, de iniciación universitaria. La lucha que a nosotros nos han inculcado nuestros padres y bueno, en esta parte pues, reconocemos también el sindicato de la UNAM, ya que asistíamos nosotros a una primaria que todavía existe, que es para hijos de trabajadores de la UNAM, y siempre ha habido esta parte social desde la primaria. Entonces cuando viene esto sobre todo del aumento de cuotas, pues yo decía, y recuerdo que en ese tiempo no le alcanzaba a mis papás para el uniforme de educación física, para el bono de cómputo. Pues yo dije, pues para el próximo año entra mi hermana y con una cuota de más de 500 pesos, pues mucho menos, ¿no? Tendríamos que escoger ahí si estudio yo o estudia ella, ¿no? No habría otra manera de que los dos continuáramos nuestra educación. Bueno, el 6 de febrero me encontraba en el Auditorio Che Guevara, en la Facultad de Filosofía y Letras, desde la noche del 5. Bueno, ese día ya había muchos rumores de que el ejército disfrazado de Policía Federal Preventiva iba a entrar a la universidad a romper la huelga que llevaba 9 meses, ¿no? Que llevábamos los estudiantes en lucha. Y bueno, recuerdo que ese día, en la noche del 5 de febrero, yo estaba afuera, ya había muchos rumores, incluso a un compañero de iniciación, Benito, y a mí nos recomendaron que nos fuéramos a nuestras casas. Decidimos quedarnos. Y bueno, durante el transcurso de la noche estuvimos ahí la mayoría de tiempo afuera del auditorio. Había muchas pláticas ahí con compañeros, ¿no? De cuál era la perspectiva de esta situación. Más tarde ya nos metemos al auditorio, donde se daba la discusión sobre si emplazábamos todavía a las autoridades universitarias y al gobierno federal al diálogo público, o qué seguiría en nuestro movimiento. Y bueno, también la discusión sobre esta inminente ruptura de la huelga. En ese sentido, estuvimos escuchando ahí atentos varias participaciones. Hubo un momento como a la 1 de la mañana que yo le digo a mi compañero Benito, bueno, primero mi papá siempre venía regularmente cuando eran las plenarias de los EGH, siempre venía a escuchar y bueno, pues también a verme, ¿no? Porque había durante todo el movimiento pues veces que prácticamente no llegaba a mi casa en 15, 20 días, y cuando iba pues estaba un rato en la tarde y me regresaba a la preparatoria. Y entonces, ya cansado, yo sí le comenté a mi compañero Benito que pues igual nos íbamos a dormir a mi casa un rato y regresábamos por la mañana. Cuando busco a mi papá, pues ya no estaba. Pues ya nos quedamos y seguimos atentos a la discusión que se daba en ese momento en el auditorio. Yo recuerdo ya hubo un momento que yo me quedé dormido ahí en una de las butacas, y cuando despierto fue porque escuché un golpe de la puerta, ¿no? Un portazo, digamos. Pues ya volteo, me despierto, volteo y pues veo que empiezan a entrar todos los policías. De ahí estuve como sacado de onda algunos minutos, y bueno, luego ya preguntando, pues yo tuve la duda porque yo decía, pues si la puerta del auditorio siempre está abierta, la gente siempre está entrando y saliendo, porque en ese momento yo escuché el portazo de que la abrieron. Ya me comentaron que pues minutos antes habían entrado sobre todo algunas compañeras gritando y pues diciendo que ya había entrado la policía, y por eso es que se cerró la puerta del auditorio. Había algunos policías o ejército que sobresalían porque venían pues más equipados, encapuchados, quienes fueron directamente sobre algunos compañeros que sobre todo los medios de comunicación y el gobierno pues posicionaba como supuestos líderes del movimiento. A ellos los sacaron esposados, a nosotros nos dijeron que permaneciéramos en las butacas y posteriormente nos fueron sacando como estaban las filas del auditorio. Al salir del auditorio, en el pasillo de entrada, pues, había una fila de cada lado de policías, y había por lo menos 4 con cámaras de video y 4 con cámaras de fotografía, pues, fotografiando y sacando video de cada uno de los que íbamos saliendo.
Saliendo del auditorio inmediatamente nos suben a uno de los camiones, que había varios ahí, y bueno, el camión tarda un poco en salir. Cuando sale de este lado de Insurgentes, a la altura de la Facultad de Psicología, se detiene y bueno, asomándonos por la ventana, pues ya había varias madres y padres de familia ahí pues impidiendo que nos llevaran, y sobre todo también vecinos de las colonias populares aledañas a la universidad. Recuerdo mucho una señora que prácticamente se puso abajo de la llanta, ¿no? y no dejaba que avanzara el camión, y bueno, nosotros pues volteábamos para todos lados, y en todos lados veíamos gente, más de familia, pues gritando que no nos llevaran y expresándonos su apoyo. No teníamos la menor información, los policías obviamente no contestaban nada de lo que les preguntábamos, no sabíamos a dónde nos llevarían. Ya más o menos pues bueno, yo tenía 13 años, conocía un poco la ciudad, pero más o menos iba viendo en el camino por dónde íbamos, pero pues realmente hubo un momento en el que pues, perdí la noción de dónde estaba. Nos llevan a la PGR, que está por Azcapotzalco, en Camarones, y bueno, ya estando allá adentro nos dividen en grupos de 20. Éramos muchísimos compañeros, había policías federales preventivos, pero también había policías judiciales federales, que estos pues, al parecer podías cruzar alguna palabra con ellos. Uno de ellos recuerdo que nos dijo que a los de la PFP los tenían desde 2 noches antes ahí encuartelados, y bueno, haciéndoles una presión psicológica hacia nosotros para que pues, tuvieran ese coraje de que por culpa de nosotros estaban ahí tanto tiempo, e incluso nos llegó a comentar que los habían drogado también, ¿no? Y bueno, ahí era donde creíamos que estos judiciales pues eran un poco amigables, si se pudiera decir de alguna forma, pero en cuanto nosotros poníamos los brazos por el cansancio, los brazos atrás para recargar un poco el cuerpo, pues te pateaban, ¿no? En los brazos. Posteriormente ya pues empiezan a separar a los menores de edad de estos grupos de 20, y nos llevan como a otra parte de ahí de la bodega esta, ¿no? Que es la PGR. Ya ahí nos tenían ya ahí varias mesas, alrededor de 20 mesas, con máquinas de escribir, y pues, algunas personas ahí que nos tomarían nuestra supuesta declaración. Nosotros ya habíamos recibido durante todo el movimiento pues, la orientación de que pues, nos reserváramos el derecho de declarar en cualquiera de estos casos, pero aún así estas personas te seguían haciendo preguntas, que si conocías a tal, que si querían a fuerza que tú pues declararas algo, ¿no? Ahí estuvimos pues varias horas sin comer. Nos percatamos que a la gente que eran mayores de edad les llevan algo de comer, a nosotros los menores no, y nos siguen manteniendo ahí tratando de sacarnos la declaración sin la presencia de ningún mayor de edad ni nada. Nos dejan hacer una llamada. Yo me acuerdo que llamé a mi casa, y por cierto, cuando íbamos en el camión, nos llevan hacia allá, pasamos a la altura del Metro Copilco, y yo veo ahí el bocho de mi papá estacionado, y como que hasta me dio un suspiro, ¿no? Un respiro más bien, de que pues ya, por lo menos ya estaba enterado. Bueno, cuando hago la llamada me contesta mi hermana, que en ese tiempo pues tenía 11 años. Entonces yo le digo que no se preocupe, que todo va a estar bien, y ella me dice, no te preocupes tú, mis papás ya fueron a sacarte, ¿no? Pasa ya lo de la llamada, pasan las horas ahí en la PGR, y ya nos empiezan a formar por estaturas, hombres y mujeres menores de edad, y bueno, nada más nos informan que nos van a trasladar, no nos dicen tampoco a dónde. Entonces nosotros hacemos ahí, pues, como pudimos, una pequeña reunión rápida, que acordamos que pues, en cuanto saliéramos, porque además se escuchaba que había mucha gente afuera, pues, que íbamos a gritar que estábamos bien, y que hasta la victoria, siempre eso, nada más eso íbamos a gritar. Salimos, vemos a toda la gente, y pues creo que nadie pudo gritar nada. ¿No? Y estaba el camión de donde nos trasladaron,
Te digo, yo estaba así como más alto, entonces yo recuerdo que era de atrás para adelante en la fila, pues era el tercero. Ya subimos al camión, pues obviamente éramos aproximadamente 80 y algo, creo. Pues no cabíamos sentados, entonces así como suben, yo recuerdo que luego estuve a la mitad del camión y bueno, los de la policía pues ahí dándonos unos garrotazos, ¿no? Ya como pudimos nos sentamos, yo quedé ahí sentado con dos compañeras de prepa 2 y ya pues vemos el traslado. Ahí sí recuerdo que uno de los polis nos dice, no, pues va para el tutelar. Es muy chistoso que había una compañera de estas de prepa 2 que tenía una risa muy peculiar. En eso el camión da un frenón y los policías pues, eran ya los únicos que iban parados, pues se van todos hacia enfrente. Y esta compañera pues empieza a reír y pues nosotros pues, nada más de que cállate, ¿no? Pero bueno, llegamos al tutelar, nos pasan al área que le dicen de ingresos y bueno, ahí ya podemos como tener más comunicación entre nosotros mismos. Se proponía incluso una huelga de hambre. Nosotros decíamos pues que no era la mejor forma de lucha. Yo siempre he pensado lo mismo, ¿no? Yo creo que hay que estar fuertes para luchar. Y bueno, se escuchaban, ya había mucha gente igual afuera del tutelar y pues había una rendijita ahí por la que nosotros gritábamos cosas, que estábamos bien, y ya después nos comunicaron que sí nos escuchaba, ¿no? Posteriormente pues incluso había ahí algunos compañeros que eran albañiles, había dentro de la universidad, estaban haciendo algunas construcciones, no recuerdo bien de qué, pues a ellos también se los llevaron, ¿no? Y bueno, pues estos chavos muy sacados de onda. Yo tengo compañeros que llevaron a Revolución, compañeros que no participaron en la huelga tan activamente, ese día habían venido a jugar muy temprano fútbol y también a ellos estuvieron ahí en la PGR de Revolución. Bueno, ya por la noche del otro día, pues durante todo el día incluso hubo muchas amenazas de los custodios de ahí de tutelar, mucha intimidación hacia nosotros, pero siempre estuvimos muy unidos, en mucha comunicación con las mujeres también, porque pues estábamos separados. Estas personas que digo que tenían sus máquinas de escribir ahí improvisadas alrededor de 20 mesas, sí nos leyeron los cargos y eran estos 8 cargos, ¿no? Famosos en donde se incluía terrorismo, me parece que asociación delictuosa, daño a la propiedad de la nación. Entonces, en ese sentido, pues así fue el movimiento, ¿no? Así lo vivimos. Y después del 6 de febrero, ¿qué hicimos? Yo recuerdo que cuando salgo del tutelar, que fue el 7 de febrero por la noche, sí me encerré en mi cuarto varias horas. Sí estaba como muy sacado de onda. Incluso tuve algunas visitas de familiares que no quise recibir, pero fue eso, ¿no? Como reactivar la mente, no sé. Y ya pues al otro día pues, regresamos a las calles y a luchar por los compañeros, por la libertad de los compañeros que seguían detenidos y pues, estábamos conscientes también de que pues, la lucha no se acababa ahí, ¿no? Que a lo mejor era un golpe, ¿no? Un golpe que además habían orquestado la rectoría y el gobierno con el apoyo de pues, supuestos líderes de opinión intelectual, científica, política, que yo siempre he dicho que ellos se autodenominan así y siempre tratando de sobajar al pueblo, ¿no? Por esta cuestión de que piensan que el pueblo no está educado, pero en ese tiempo pues estos personajes fueron cómplices de lo que orquestó la rectoría y el gobierno federal. Seguimos luchando, afortunadamente se logró la liberación de todos y cada uno de nuestros compañeros. Hubo ya después el regreso a clases, donde siguió habiendo represión académica, y la vivíamos nosotros sobre todo en las prepas, en los SHs y sobre todo en iniciación universitaria, donde los maestros creen que porque éramos niños, éramos muy jóvenes,
pues no teníamos esa capacidad de responderles pues como se lo merecían, y lo hicimos todavía durante muchos meses. En iniciación universitaria sigue habiendo organización de los estudiantes que no han dejado que la administración, que el gobierno progrese en sus intenciones de privatizar la educación pública. Y bueno, pues ese fue la vivencia que yo tuve el 6 de febrero, y continuamos en la lucha. Cuando podemos platicamos con los estudiantes, tenemos familiares, tenemos muchos amigos, y siempre pues les decimos que se organicen, que identifiquen muy bien quiénes son los adversarios dentro y fuera de la universidad. En la universidad siempre lo hemos dicho, la policía siempre ha estado aquí, muchas veces disfrazada incluso de personal de base, ¿no? De trabajadores, pero aquí seguimos en la lucha, y también, ¿por qué no?, desenmascarando a quienes pretenden hacer de este movimiento estudiantil una etapa más de la historia, pero una etapa más a su modo y a su conveniencia. Por eso estamos aquí, para cuando se necesite dar nuestro punto de vista, dar nuestra parte de la historia, ¿no? Contarla, y a través de eso pues influir en lo que se pueda en las nuevas generaciones. Gracias.